Señor es bueno y está lleno de misericordia para con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un gozo estar en la presencia de Dios. Es un gozo exaltar y glorificar al único Dios verdadero, el que hizo el cielo y la tierra, y a quien le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tal si todos lo leemos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, te damos gracias y te bendecimos una vez más en esta noche, porque sabemos, Dios, que estamos delante de tu presencia. Estamos delante de ese Dios grande y maravilloso, que dio esta palabra a su siervo Moisés para que hablara de una manera especial al pueblo de Israel, a las familias de Israel. Hoy, Señor, estás presente en este lugar, Señor, para hablar a nuestras vidas, para hablar, Señor, a nuestras familias, para hablar, Señor, a la familia Ebenezer. Dios, te damos gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra nos ayuda, Señor, a entender los propósitos, los valores, los principios establecidos en tu palabra para nuestras vidas. En Cristo Jesús te doy muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Señor, les continúe bendiciendo. Hemos estado aprendiendo durante estos días acerca de la serie Familias Saludables y acerca de las bases para tener una familia saludable y con propósito definido. Aprendíamos que una familia saludable tiene valores, pero no son aquellos valores que hemos aprendido de pronto en la escuela, valores que nos han enseñado en la sociedad. Lo que son realmente valores que nos ayudan a mejorar nuestras vidas y nuestras familias son los valores que están establecidos en la palabra de Dios, que son esos principios que Dios dio hace mucho tiempo, pero que están vigentes para este tiempo y para nuestras familias, que han sido de bendición en el pasado y siguen siendo de bendición en el presente y también en el futuro, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, Dios, una familia saludable es la que tiene a Dios en primer lugar. Una familia saludable es aquella que adora a Dios, que le reconoce como el único Dios verdadero, a quien debe honrar, a quien debe servir y al que debe tener siempre en primer lugar en su vida. En esta noche vamos a reflexionar acerca de la familia que tiene a Dios en primer lugar, le honra. La familia que tiene a Dios en primer lugar, le honra. El significado de honra en griego es el verbo timeo, que es tener a alguien en gran estima y se trata con respeto, decencia y decoro. El mandamiento dado por Dios a Moisés para que también lo transmitiera al pueblo, a las familias de Israel, era que no tengas a ningún otro Dios aparte de mí. Habían muchos dioses en aquel tiempo, como también lo hay en nuestro tiempo, pero son dioses que no son lo que realmente la gente, la religión ha querido que la gente los vea, como los dioses que hacen milagros, que hacen prodigios, los dioses que de pronto hacen sanaciones. Ellos no pueden hacer nada, pero tenemos a un Dios poderoso que puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos a un Dios poderoso que hace milagros, prodigios. El Dios poderoso que puede calmar también la tempestad que puedas estar teniendo en tu familia, los conflictos, las dificultades. Ese es el único Dios verdadero. Ahora, Dios dio la instrucción porque para el pueblo era difícil mantener el equilibrio por sí mismo.
igual que las familias, para mantener el equilibrio, si no tienen a Dios, no pueden permanecer firmes. Recuerden que la base para que nuestras familias se mantengan equilibradas es Dios y su palabra, el Espíritu Santo como guía de nuestras vidas. Si no hay una estabilidad de Dios, el fundamento, los principios, los valores estipulados por Dios en una familia, esa familia pronto se va a derrumbar. Pero el Señor está dando esa oportunidad para seguir teniendo valores y principios bíblicos para que nuestras familias se mantengan firmes en el Señor. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel, aquellas familias venían saliendo de Egipto. Egipto era un país, una nación politeísta que adoraban a muchos dioses. Y por muchos años ellos habían estado en aquel lugar. Y en esa nación, en ese país, que era un país lleno de idolatría, en todo lugar habían diferentes dioses. Y cada uno de ellos era adorado con un propósito. Entonces la mentalidad, lo que ellos habían visto, lo que ellos se habían relacionado de pronto con ellos, eso era lo que Dios quería, arrancar esas raíces, arrancar esas imágenes de la mente y el corazón de ellos, y que conocieran que realmente dentro de todos ellos había uno que era el Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. Gloria al Señor, aleluya. Entre ellos habían muchos dioses. Y había uno que era la diosa de la vida, que para ellos era quien les daba la vida. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que solo hay uno que da la vida. Solamente Dios, que creó al hombre y la mujer con el propósito de darles vida, es el único que podía darles a ellos vida y vida en abundancia. Aquellos dioses, aunque quieran dar vida, no pueden, porque no tienen vida en sí mismo. Estaba también el Señor de los muertos. Aquellos lo adoraban porque ellos pensaban que iban a ser inmortales. Pero hay uno que murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Y vamos a tener vida en la eternidad, y ese se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Había otro dios que era Atón. Era considerado como el único dios que era representado por el sol. El río Nilo también para ellos era un dios. En todo Egipto había una representación de sus dioses. El pueblo debía entender que solo hay un Dios verdadero, creador de todo el universo, dador de la vida. La tierra a la cual ellos se dirigían también tenían dioses extraños. O sea que no era fácil para ellos, porque venían saliendo de una nación que tenían dioses que no era el verdadero, pero iban a entrar a otro lugar donde también se iban a encontrar con la misma situación. Por eso Dios los estaba preparando para que en el momento en que ellos tenían que enfrentarse a esos otros dioses, entendieran que solamente había uno que tenía el poder, que así como los había librado a ellos en el pueblo de Egipto, también los iba a librar y les iba a dar la victoria a esa tierra en la cual ellos se dirigían. El pueblo de Dios estaba llamado a marcar la diferencia. Las familias que el Señor ha escogido como su pueblo santo, también estamos llamados a marcar la diferencia. Ahora, las familias de Dios estamos llamados por el Señor porque Dios quiere que nosotros le honremos. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice que Dios honra a quienes le honra, y a los que le desprecian son tenidos en poco. Ser honrado por Dios es un gran privilegio.
Tener la ayuda, la protección de Dios es maravilloso. Clamar a Dios en tiempo de angustia y saber que Dios nos escucha es algo precioso para nosotros. Pero qué triste es cuando nosotros deshonramos a Dios y clamamos a Dios y no hay respuesta. Qué triste es cuando nosotros no le hemos honrado como Él quiere que nosotros le honremos, como Él quiere que nosotros le agrademos. Y en el momento de la dificultad, el momento del problema, clamemos a Él y no haya respuesta para nosotros. Pero estamos llamados para honrar a Dios y ser honrados por Él. Ahora, una familia que honra a Dios será una familia victoriosa. ¿Cuántos quieren tener una familia victoriosa? Amén, ¿verdad? Todos tenemos o queremos que nuestras familias sean victoriosas. Lo primero que vamos a ver es entonces cómo honramos a Dios, cómo su familia y mi familia puede honrar a Dios. Y lo primero que vamos a ver es con nuestro testimonio. Decía que las familias del pueblo de Israel habían salido de aquel lugar de Egipto, iban a entrar a la tierra del amorreo, a la tierra del fereceo, iban a tierra de Canaán, pero ellos iban con un propósito y era marcar la diferencia. Nosotros también estamos para marcar la diferencia. Las familias del pueblo de Israel eran testigos de la grandeza y el poder de Dios. Ningún otro Dios había hecho las maravillas y los milagros que Dios hizo en su pueblo. Y algo maravilloso que Dios hizo en Egipto fue que avergonzó a todos los dioses que en aquel tiempo existían. Porque cuando ellos quisieron hacer aquellas maravillas, aquellos prodigios que Dios permitía por mano de Aarón y Moisés, quedaban avergonzados. Porque no tienen poder, no tienen autoridad para hacerlo, solamente Dios puede hacerlo. Y uno de esos grandes dioses que tenía Egipto era Faraón. Faraón era considerado como el Dios soberano, como un ser casi divino. Se dice que después de la muerte de un faraón, funcionaba como la deidad y adquiría la inmortalidad en una categoría. O sea, para ellos, después de la muerte de un faraón, se convertía en un dios. Pero ¿qué pasó con aquel faraón que estuvo en aquel tiempo donde el pueblo de Israel, donde las familias de Israel salieron de Egipto? Quedó avergonzado porque él, juntamente con todo su ejército, fueron destruidos por el poder de Dios. Porque los ídolos no tienen poder, los dioses ajenos no tienen poder, pero tenemos a un Dios poderoso que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Que a Él damos honra, gloria, alabanza y exaltación. Gloria a Cristo Jesús. Dice que los que desprecian a Dios serán tenidos en poco. Mire que según la historia que uno puede ver, los entierros de aquellos grandes hombres de la antigüedad, como eran esos faraones, eran unas cosas increíbles que hacían con ellos. Algunos dicen que los llevaban a las tumbas hasta con los sirvientes y todo lo que tenían. Pero aquel faraón que deshonró a Dios, no tuvieron cómo hacerle un sepelio. No tuvieron cómo hacerle allí su velación. No tuvieron cómo hacerle una ceremonia. ¿Por qué? Porque deshonró el nombre de Dios, endureciendo su corazón. Todos aquellos que se crean dioses en la tierra no tendrán cómo ser honrados ni después de muertos. ¿Ustedes creen que este faraón que estuvo en aquel tiempo podía haber sido como los antiguos faraones que eran una deidad en los templos que ellos tenían? No, porque para ellos también fue una deshonra. Un Dios para ellos no iba a perecer de esa manera como pereció Faraón. Pero aquellos que honraron el nombre de Dios, como fue Moisés y Aarón, salieron victoriosos, porque juntamente con todas aquellas familias
cruzaron el Mar Rojo y pasaron hacia la tierra prometida, porque Dios honra a quienes le honran, pero humilla a aquellos que se levantan para hacerle peso al pueblo de Dios, a las familias de Dios, e ir en contra de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora, las familias debían contar su testimonio a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones. Éxodo capítulo 13, versículo 14 dice: en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significa todo esto? Ustedes dirán, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. La tarea de cada familia era contar las maravillas que Dios había hecho con ellos, estando en el pueblo de Egipto, estando en aquella nación, y cuando Dios los sacó a ellos para hacer grandes cosas con su pueblo. Ahora, enseñarás a sus hijos. Era una responsabilidad para que no olvidaran quién era el único Dios verdadero. Porque recuerden cuando ellos salieron y Moisés salió al monte y no regresaba, aquellos hombres se impacientaron tanto y dijeron: vamos a hacernos unos dioses. Le dijeron a Aarón que le hicieran dioses y luego que los hicieron. Ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Ellos fue los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y eso era lo que Dios quería que el pueblo entendiera, que no eran esos dioses los cuales ellos iban a encontrar en su camino, quienes los habían libertado de mano del faraón, sino el único Dios. Pero ellos tenían que recordarles en la mañana, en la tarde, en el camino, antes de acostarse. Tenían que recordarles quién era el verdadero Dios. Una familia saludable y con propósito comparte su testimonio para recordar a las generaciones venideras que solo hay un Dios a quien se debe honrar. Entonces, la pregunta es: ¿cómo vamos a contar nuestro testimonio? Y el testimonio puede contarse en 4 pasos, muy sencillo. ¿Qué es lo que los padres deben de contarles a sus hijos? Y es lo que nosotros también vamos a compartir con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y la primera parte de nuestro testimonio tiene que ver con contar qué era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Cómo era nuestro comportamiento. Cuáles eran esas actitudes que teníamos y cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Lo segundo, también lo que hace parte del primer paso, es que ¿qué sustituía a Dios en mi vida? ¿Qué era el Dios? Todos teníamos un Dios. Porque si usted no había creído en Cristo Jesús, no había creído en el Dios Todopoderoso, en el único Dios verdadero, usted tenía que creer en otro Dios. Porque todos nosotros necesitamos a alguien a quien adorar. Y si no se adora a Dios, pues se adora a un Dios extraño. Entonces, ¿a quién era el que usted tenía? ¿Qué era lo que estaba sustituyendo a Dios? El segundo paso es cómo comprendió que necesitaba de Cristo. ¿Qué pasos lo llevaron a tomar esa conversión? Una situación, una enfermedad, una adversidad, el vacío que había en su corazón, que tal vez usted había querido llenar por mucho tiempo, con muchas situaciones, y cada vez más se hundía en el pecado. ¿Cómo dio usted ese paso para recibir a Cristo? ¿Cómo comprometió su vida a Cristo? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Qué le dijo al Señor en ese momento? ¿Ha cumplido usted con esa promesa en medio de la dificultad, del problema? ¿Cuántas veces usted ha querido regresarse del camino, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios le han ayudado a permanecer firme? Eso es lo que nosotros debemos de contar. Eso es lo que usted debe de contarle a sus hijos, a su familia. Gloria al Señor, aleluya. Y el cuarto paso es la diferencia que ha representado en su vida. Cómo Dios le ha ayudado en todas las áreas de su vida.
anteriormente, cuáles eran sus actitudes, cuáles eran sus comportamientos, cómo eran esas palabras. O usted no les va a decir cómo eran esas palabras deshonestas, ¿no? Usted va a decir, pues mi vocabulario era no muy agradable. Sus actitudes, de pronto el maltrato que usted hacía hacia su familia, cómo reaccionaba cuando alguien le decía algo. Todas esas cosas, cómo Dios ha venido ayudándolo para mejorar en esas áreas de su vida. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros compartamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así como las familias del pueblo de Israel, que ellos también compartían de lo que Dios había hecho con sus vidas y cómo Dios los había ayudado en el largo caminar hasta la tierra prometida. Tal vez usted lleva un camino recorrido de 5, de 3, de 4, de 10, de 15, de 20, 30, 50 años en el Señor. Y todo ese camino que usted ha recorrido ha sido camino de prueba, camino de situaciones difíciles. Y qué bueno, porque usted ha adquirido experiencias para poder compartir y ayudar a aquellos que están empezando en el camino del Señor. Ahora, Dios desea que lo honremos testificando de lo que Él ha hecho con nosotros. No podemos callar las maravillas de Dios, no podemos callar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Imaginemos si aquellas familias de Israel hubiesen callado lo que Dios había hecho con ellos. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sucedido? No hubieran honrado a Dios. Y eso hubiera sido muy grave para ellos. De igual manera, si nosotros callamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, motivarles, amados hermanos, a compartir su testimonio en familia. Cuando hayan tiempos de reunión, de compartir, qué bueno que alguno de ustedes pueda compartir esa experiencia de cómo Dios transformó su vida. Y para que allí los más pequeñitos de sus casas, los niños más pequeños, puedan aprender de Dios y reconocer que solamente hay un Dios verdadero que sana, que salva y que da poder a su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Lo segundo es una familia que tiene a Dios en primer lugar, le honra a Dios cuando le sirve. Deuteronomio 6:13 dice, teme al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Ahora, los dioses extraños que esclavizaron a las familias de Israel por muchos años, los subyugaron con trabajos pesados y les amargaron la vida y los obligaron a servirles a ellos. Mire, Egipto tenía dos grandes ciudades que eran ciudades muy famosas. Y todas aquellas cosas que hicieron, las pirámides y todo lo que ellos construyeron, eso no lo hicieron los egipcios, lo hicieron el pueblo de Israel, los hebreos fueron los que hicieron eso. Todas esas capacidades que Dios les había dado, todo eso fue llevado a ser de servidumbre para servir a los dioses ajenos. Pero qué maravilloso es que cuando una persona que Dios la haya capacitado y el enemigo por alguna otra razón la tenga esclava y Dios viene y la liberta, todas esas capacidades, todo lo que Dios le da, lo pone al servicio de Dios. Porque fuimos creados, Dios nos formó con talentos, esas habilidades que Dios nos ha dado, no es para servir a dioses extraños, es para servir a Dios. Porque ellos no sentían ningún placer haciendo aquellas cosas tan grandes, magníficas, podríamos decir, en aquella nación. Eso no producía en ellos alegría. ¿Sabe qué traía en ellos? Amargura, porque servir a los dioses extraños, eso lo que trae es amargura a la vida del ser humano. Pero servir al Dios vivo da alegría, da gozo, da placer. Eso sí realmente llena el alma y el corazón. Eso realmente sí da felicidad a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y lo más maravilloso, trae paz a la conciencia. Gloria a Dios, aleluya.
La familia que tiene a Dios en primer lugar crece en la obra del Señor siempre, y su servicio a Dios no es en vano. Los dioses ajenos no pueden recompensar, no pueden pagar como Dios va a recompensar y como Dios nos va a pagar a cada uno de nosotros. No servimos a Dios por esta paga, ¿verdad? Le servimos a Dios porque le amamos, porque sabemos que en el reino de los cielos hay recompensa para nosotros. Pero los dioses extraños no pueden recompensar tu trabajo. Solamente Dios puede recompensarlo. Entonces, servir a Dios es la mayor prioridad en una familia. Honrar a Dios en todo lugar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Una familia que sirve a Dios se caracteriza por su servicio a Dios y al prójimo. Donde Dios te lleve, donde Dios me lleve, debemos de caracterizarnos por ser una familia que ama a Dios y al prójimo. Si Dios te ha dotado a ti de capacidades, si Dios te ha dotado a ti con habilidades, emplea eso para servir a Dios, porque eso da honra y gloria a Dios. Porque lo que Dios le ha dado a usted y lo que Dios me ha dado a mí no es solamente para beneficio propio. Porque si lo hacemos para beneficios propios, ¿sabes en qué nos convertimos? En nuestros propios dioses. Y Dios no quiere que nosotros seamos nuestros propios dioses. Entonces, lo que Dios nos ha dado es para honrar y glorificarlo a Él. Si Dios te permite terminar tus estudios, hacer una carrera y tener un trabajo, todo eso empléalo para servicio de Dios. Cuando ya tú seas un profesional, cuando Dios te haya bendecido, no te olvides de Dios. Sigue amándolo, sigue sirviéndolo y ten muy presente lo que Dios ha puesto en tus manos es para honrarlo a Él. Es para bendecir el nombre de Él en todo lugar. Si Dios te bendice económicamente, debes de recordar que Dios es el que ha puesto eso en tus manos para que seas un administrador y lo vas a hacer para honra y gloria de Dios. Aleluya. Todo lo que hacen para la gloria de Dios, para no sentir el deseo de la grandeza. Siempre hay que mantener la humildad. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, debemos de saber que eso le pertenece a Dios. Y no sentir orgullo, no sentir grandeza, porque eso deshonra al Señor. 3. Una familia que tiene a Dios en primer lugar, le honra con sus bienes. Proverbios 3:9 dice en una versión de lenguaje sencillo: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. ¿Sí escuchó eso? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Ay, pero qué difícil, ¿verdad? Es para nosotros. Podemos honrarlo muchas veces en todo, pero cuando se habla de dinero, ahí sí eso no es con nosotros. Pero es muy importante porque es una área de nuestras vidas la cual Dios está tocando, la cual Dios quiere obrar poderosamente para seguir bendiciendo nuestras vidas, pero debemos de ponerlo a Él en primer lugar. ¿Usted sabe por qué Dios nos provee el dinero? ¿Para qué Dios lo hace? Para que nosotros podamos sembrar en su reino. Porque allá en el reino de los cielos no hay ladrones. Allá todo lo que usted siembre para Dios, eso allá se va a mantener y se va a multiplicar. Pero lo que nosotros dejamos para nosotros va a correr el riesgo de que se pierda. Entonces, a honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado. Las familias iban a poseer una tierra. Las familias de Israel iban a poseer una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra llena de bendición, muy productiva. Pero ellos nunca debían de olvidar que todo lo que Dios les permitía tener era para honrarlo solo a Él. Todo lo que Dios nos da es para honrarle a Él. El amar más el dinero que a Dios se convertirá en una raíz de males. Ahora, el oro, la plata no es mala, dice la palabra de Dios,
que Él es el dueño, Dios es el dueño de la plata y el oro. Lo malo es el mal uso que nosotros le vamos a dar. Cuando convertimos ese dinero en un Dios para nosotros, cuando lo convertimos en el Dios, eso entonces sí va a ser malo para nuestras vidas. Eso sí va a ser un perjuicio para nuestras familias, porque va a ser la raíz de todos los males. Dice 1 Timoteo 6:9, pero los que piensan solo en el dinero caen en las trampas de Satanás. Tener a Dios entonces en primer lugar en la finanza significa que Dios es el más importante en nuestra familia. ¿Enseña usted a sus hijos a dar primicias? ¿Enseña usted a sus hijos a diezmar? ¿Enseña usted a su niño a ofrendar? Es importante que desde muy pequeños ellos aprendan estos principios, este valor que es fundamental para su vida, que es fundamental para ser bendecidos. Instruye al niño en los principios de Dios, instruye a la niña en los valores de Dios, y cuando sea una persona adulta no los va a olvidar. Pero, ay no, el niño está pequeño, ¿cómo vamos a hacer si ellos no entienden eso? El niño no lo entiende, pero usted sí lo entiende. Y aunque usted piensa que el niño no está captando lo que usted está haciendo, sí, porque los niños de 0 a 5 años es donde van a aprender todo lo que van a hacer en su vida. Entonces es importante que cuando a los niños siempre le dan platica, y ahora cuando los cumpleaños ya no son regalitos, sino que son ¿qué? Lluvias de sobre, entonces les llega platica. Ay no, porque esa palabra es para los adultos, entonces los niños no van a dar su primicia, no van a diezmar, no van a ofrendar. No, Señor, lo primero es ¿qué? Para Dios, porque Él va a ser el primero en mi familia, desde el más pequeño hasta el anciano. Todos debemos de honrar al Señor. Recuerdo siempre a un niño pequeño que por primera vez venía a la iglesia y pasaron las hermanas recogiendo la ofrenda y él veía que todos se acercaban, todos colocaban su mano allí en el alfolí y él pensaba que estaban sacando algo, les estaban regalando algo a todos los hermanos. Y cuando pasó, él en vez de echar la monedita que le habían dado, él metió la mano y trajo lo que... Y la hermana inmediatamente le dijo, no, tienes que depositar la moneda allí. Entonces, ¿por qué? Porque no se enseñan a los niños. Entonces, ellos piensan que esa es de pronto la manera en que se adora a Dios, es trayendo lo que es de Dios. Pero cuando usted le enseña al niño que a Dios se le da lo que realmente es de Él, eso va a ser un principio para toda la vida. Y va a ser de gran bendición. Una familia que solo ama el dinero no tendrá felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero va y viene. Pero el agradar a Dios, eso produce felicidad. Ahora, ¿por qué no se puede servir a dos señores? Porque se amará más a uno y se aborrecerá al otro. Si usted ama más el dinero, ¿qué pasa? Aborrece a Dios. Pero si usted ama más a Dios, entonces usted va a aborrecer. No es que usted ahora va a llegar a su casa y va a coger todos sus ahorros y los va a botar, no. Pero eso no va a ser lo que va a ocupar el primer lugar en mi vida. Lo que va a ocupar el primer lugar en mi vida es Dios. Ahora, el Dios de las riquezas, ya les decía que es Mamón, el Dios de la avaricia. Entonces, ¿cómo tener a Dios en primer lugar antes que al dinero? Es entonces lo que les decía, dándole ese lugar a Dios que a Él le pertenece, dando las primicias, el diezmo, la ofrenda. Y mucho cuidado con lo que dice el Dios Mamón. ¿Sabe qué dice? Si le das a Dios lo que le pertenece, te vas a quedar pobre. Te vas a empobrecer. ¿Se recuerda lo que pasó con Ananías y Zafira? Que se dejaron llenar el corazón por aquellos consejos de aquel Dios y mintieron no a los apóstoles,
si no mintieron delante de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, debemos hacerlo con toda honestidad para que eso traiga bendición a nuestras vidas. Proverbios 3, 9 y 10 dice: si honras a Dios con tus bienes, si le demuestras que Él es lo más importante de tu vida y si le das de todo lo que ganas, nunca faltará en tu casa y en tu familia la comida y la bebida. Entonces, eso que si usted diezma, si usted ofrenda, si usted da las primicias, si usted da la siembra, se va a empobrecer, es mentira. Porque si usted y yo damos a lo que Dios le pertenece, nunca va a faltar nada en nuestra familia. Nunca va a faltar la comida, la bebida, el calzado. Nunca va a faltar las oportunidades de trabajo. Nunca va a faltar para las necesidades básicas, urgentes de nuestras vidas. Y aún mayor, dice la palabra de Dios, porque Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Entonces vale la pena tener a Dios en primer lugar en nuestra finanza. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa si nos rehusamos a darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas? Las familias se verán afectadas por no honrar a Dios. Todas las bendiciones que Dios ha prometido no vendrán a nuestras familias. ¿Y cuántos quieren que sus familias sean bendecidas? Todos, ¿verdad? Queremos que nuestras familias sean bendecidas. Entonces, debemos tener muy en cuenta esto. Siempre honrar a Dios con lo que Él nos da. Y como conclusión, podríamos decir lo siguiente. Una familia que tiene a Dios en primer lugar, siempre procura hacer lo mejor de sus vidas, dando testimonio de lo que Dios ha hecho, sirviéndole con todas sus fuerzas y su corazón y honrarlo con sus finanzas. Gloria al Señor porque nos permite recordar estos principios, estos valores fundamentales para nuestras vidas y nuestras familias. ¿Qué tal si sacamos un momento para orarle al Señor y pedirle a Dios que nos ayude? Que si en alguna área de las cuales hoy el Señor nos ha hablado, hay falencias, pueda el Señor ayudarnos para tomar una decisión firme, volvernos, retomar el camino, retomar esos principios, esos valores para nosotros, para nuestras familias y seguir siendo de gran bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche maravillosa que nos permite, Señor, reflexionar en esta palabra que nos has permitido, Dios mío, escuchar. Gracias, Dios, porque tú quieres que seamos un pueblo diferente. Gracias, Señor, porque tú quieres que quitemos de en medio de nosotros todos aquellos dioses ajenos que quieren ocupar el lugar tuyo en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, delante de ti que muchas veces, Dios mío, nos hemos desviado de estas verdades bíblicas. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos visto tentados, Señor, a obedecer al enemigo para no, Señor, poner en práctica tu palabra. Reconocemos, Señor, que hemos sido débiles ante muchas circunstancias de nuestras vidas. Tal vez en una de esas áreas, Señor, han sido nuestras finanzas. Tal vez, Dios mío, no hemos dado lo mejor de nosotros hacia ti, Padre Celestial. Tal vez, Dios mío, te hemos fallado en esta área de nuestras vidas, pero te pedimos, Dios, para que con tu ayuda nos ayudes cada día, Dios, a poder vencer todos esos obstáculos y a poder servirte con libertad.